Rogelio Frigerio Nieto, gracias por estar con nosotros. Gracias por Itay Hamann, gracias por estar con nosotros. Perdón la falta. ¿Hay plan inflacionario de este gobierno? No, en realidad para mí no hay programa económico. Hay parche sobre parche a medida que se manifiestan las inconsistencias del modelo, pero primero no hay un reconocimiento real de la inflación. La Argentina es un país muy particular, es el país de la región con más inflación, es uno de los 3 países del mundo con más inflación. Es el único país de la región en donde las reservas caen, es el único país del mundo donde faltan dólares, es el país de la región donde menos inversión en infraestructura, de esto que se habló antes en el programa, el país donde menor inversión en infraestructura hay en la región, en términos relativos. Evidentemente, frente a este panorama, el gobierno debería admitir que algo raro pasa en la economía argentina. ¿Coincidís con esto, Itay? Coincido con que la inflación es un problema y que el gobierno no la reconoce. No creo que la solución sea hacer como se hace en otros países del mundo, donde hay políticas de metas de inflación, pero que eso va a costa o del crecimiento económico o de políticas de redistribución del ingreso. Creo que en la Argentina hay que discutir cuáles son las causas de la inflación y en particular creo que, se habla de múltiples causas, ¿no? Que tienen que ver con los precios internacionales, que tienen que ver con el salario, pero no se menciona en ningún momento el rol de las ganancias exorbitantes que el sector empresario está teniendo en Argentina. Y se cree que la inflación es simplemente un problema que afecta a todos, cuando en realidad hay sectores de la economía argentina, en una economía tan concentrada como la que tenemos en Argentina, donde por supuesto muchos empresarios, en vez de producir más cuando hay demanda, lo que hacen es aumentar los precios. Es un factor inflacionario que no se menciona. Es cierto que hay sectores que se benefician de la inflación. El que más se beneficia de la inflación es este gobierno. Este gobierno recauda miles y miles de millones de pesos por mes para financiar sus políticas populistas con la inflación. Es claramente uno de los beneficiarios de la inflación y seguramente por eso no se ocupa en resolverla. No es que no se da cuenta que hay inflación, eso sería muy poco creíble. Yo creo que más que discutir cuáles son las causas de la inflación, hay que ocuparse de la inflación, de una de las causas, cualquiera, pero empecemos a ocuparnos de alguna causa de la inflación porque eso evidentemente le trae muchos problemas a la gente. Hay que empezar a pensar en la gente y ocuparse de la inflación, punto. ¿Y te di? No, el tema es tener realmente una política antiinflacionaria. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el partido al cual el Frigerio pertenece, no hay una política tampoco vinculada a la inflación. El modelo que se propone en la ciudad de Buenos Aires, lo podemos ver en distintos aspectos, pero se vio, por ejemplo, en el conflicto del subte hace poco, la política es liberar los precios y que el mercado sea el que ajuste los precios. Yo creo que el gobierno efectivamente no tiene una política correcta para enfrentar la inflación, pero que creo que lo que habría que hacer, y estos 2 años son muy importantes, porque efectivamente la Argentina está en un momento donde se está enfrentando una serie de restricciones que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la cuestión del dólar y una serie de problemas que está y que tiene que ver con que no hay una política de cambio estructural de la economía argentina. ¿Los neoliberales son ustedes? Qué sé yo, no sé. Yo creo que la primera vez que escucho que los gobiernos locales, subnacionales, son los responsables de la política macroeconómica, de la estabilidad macroeconómica, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Los gobiernos federales, los gobiernos nacionales son los que se tienen que ocupar de las políticas macro y este gobierno evidentemente no se ocupa del problema de la inflación. La inflación tiene causas varias seguramente, pero todas muy conocidas, digamos, que hay una inflación, un banco central que emite una base monetaria que crece 40% todos los años, donde 1 de cada 2 pesos que emite el Banco Central va a financiar el déficit del Tesoro. Un modelo en donde se privilegia siempre el consumo y se ningunea el tema de la inversión, es decir, donde hay una evidente inflación de demanda. Obviamente que tiene que tener consecuencias inflacionarias. 30 segundos. ¿Qué es la Supercar para vos? Otro manotazo de ahogado, otro parche en este modelo que no va a solucionar los grandes problemas de la gente, que tienen que ver con el enfriamiento de la economía, porque vos fíjate que antes a los que planteamos el problema de la inflación nos decían, no, ustedes quieren enfriar la economía. Hoy la Argentina va a ser el país de la región con mayor inflación y con menor crecimiento. ¿Y ahí qué es la Supercar? Yo creo que igual quiero contar una cosa, porque yo coincido con que la inflación es un problema y que el gobierno no la encara correctamente. Pero cuando se asocia la inflación con la política del gasto público, ese discurso lleva una receta que ya se aplicó en Argentina, que se aplica en otros países del mundo y que tiene que ver con esas políticas de ajuste que tienen un costo social. Uno puede tener acá 2 enfoques. O tiene el enfoque de los sectores económicos poderosos, de las grandes empresas, que por supuesto necesitan que haya un ajuste para tener mejores rentabilidades y climas de inversión, o tiene el enfoque de la gente. El enfoque de la gente implica que uno no puede tomar ninguna medida como gobierno
que implique redistribuciones regresivas del ingreso, como ocurre en otros países. En Argentina el no peor tenemos enfoque eso. de la gente es no ocuparse de la inflación. Los que sufren la inflación son los grandes Pero la corporaciones, solución son no la está gente. en las recetas. Prometo que la próxima sin cautelar están en el primer bloque. Les favor. agradezco mucho. Señores, hasta el martes que viene. Muchas gracias.